Tato Noriega, José Antonio Noriega, presidente deportivo de Club Monterrey. ¿Cómo estás, Tato? Gusto saludarte. Aquí está Beto Lati, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Nico, Beto y Bernardo, un gusto saludarlos, al auditorio también, por supuesto. Sus órdenes, buenas tardes, ¿todo bien? Oye, felicidades primero, porque se nota que no es nada fácil, y digo se nota porque quedan 2 equipos mexicanos de 8 posible, porque Rayados ha viajado, se le ha exigido y a pesar de eso está. ¿Cómo valoras lo que ha pasado en esta Leagues Cup con el equipo de Monterrey, Tato? Bueno, a ver, primero le aprovecho el comentario, la mención que haces para darle el mérito a los protagonistas, ¿no? Nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico, que la verdad lo han hecho maravillosamente bien. Los jugadores en el aspecto más importante, que es en el rendimiento, en el terreno de juego, pero el cuerpo técnico también en la planeación, en el estado físico de los jugadores, en lo estratégico. Así es que muy contentos por ese lado, pero también estamos algo preocupados porque el trajín ha sido bastante fuerte. Ya mencionaban ustedes los kilómetros que hemos recorrido. Les comento que hemos visitado 5 ciudades, hemos estado en 4 usos horarios distintos, con todas las repercusiones que esto tiene. Las recuperaciones de los jugadores no son las ideales. El hecho de ir tanto tiempo viajando con las piernas no extendidas y en posición que no es la ideal para el flujo sanguíneo, y muchas otras cosas, ¿no? El hecho de llegar a un hotel y de repente no encontrar el alimento idóneo, adecuado también para la recuperación y para el mejor rendimiento. En fin, muchas dificultades, pero que sabíamos que iban a ser parte de el reto que representaba este compromiso que asumimos, ¿no? Tampoco es ninguna sorpresa. Hasta ahí todo bien. Lo que a nosotros nos ha molestado ha sido el cambio de la fecha de nuestro siguiente compromiso. Eso sí ya nos molestó mucho. Iban a jugar el sábado, ¿no, Tato? Que no es justo. Correcto, sí, del día 12 se cambió al día 11, con la repercusión de tener que viajar hasta Los Ángeles desde Houston, con lo que ya arrastrábamos previamente, y con el hecho de que Los Ángeles ha tenido mucho mayor descanso, y ya podemos meternos en que si los jugadores de los equipos americanos, después de ir a entrenar, pues se regresan a su casa y están despejados mentalmente con sus familias y demás, mientras que los nuestros llevan, ya perdí la cuenta, cuántos días aquí viajando y concentrados, ¿no? Sí. Pero a ver, Tato, a pesar de eso que lo sabía, no sé si escuchaste las declaraciones del Tata Martino, que dice, oye, pues las reglas estaban desde el principio y así lo arregló CONCACAF y los equipos mexicanos sabían a lo que se metían. ¿Tú esperabas que hubiera más equipos mexicanos, más equipos de la Liga MX en cuartos de final? ¿Te sorprende que solo sea Rayados y Querétaro? Te respondo primero la última. Sí, yo esperaba que hubieran más, pero porque cuando aceptas y cuando te comprometes a un torneo de este tipo, seguramente al no haberlo experimentado antes no teníamos tan clara la repercusión y todo lo que iba a representar, ¿no? Y ahora te respondo la primera parte de la pregunta, que es con relación al Tata Martino, a quien aprecio, tengo la fortuna de conocerlo y admiro por lo que es su carrera deportiva, pero creo que está equivocado, porque un poquito como Big Brother aquí, las reglas han cambiado, porque esto de jugar el día 11 y no el día 12, eso no estaba en el reglamento decía que el día 12, ¿no? Y algunas otras cosas que estoy seguro que el Tata se manifiesta de esa manera porque no las conoce, él no las está viviendo, él está en Miami, como te digo, con una realidad bien distinta a la de nosotros, que vuelvo, y perdón que sea reiterativo, pero vuelvo a dar el ejemplo. Ahora que a nosotros nos hacen venir hasta Los Ángeles a la prisa porque se adelanta el compromiso, pues llegamos y encontramos un alimento al día siguiente del partido y con un viaje de 4 horas
que además de las 4 horas le sumas la hora y fracción que haces del aeropuerto de Los Ángeles al hotel, más la hora previa de llegada al aeropuerto y la revisión aduanal, etcétera, etcétera. Ya no sé en cuántas horas voy, y llegas y encuentras un alimento que no es el adecuado, ¿no? Y que no depende de ti, depende de la organización. Entonces, todos esos elementos el Tata los desconoce, ¿no? ¿Qué tal, Tato? Te saludo Bernardo Algarza, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, me da gusto saludarte. Bueno, el Tata dice porque tiene a Messi, si no ya estaría eliminado el Tata, pero bueno, esa es otra cosa. Pero, a ver, tú le ganas a Tigres, ¿no? De alguna manera, pues, hasta cierto punto, cierta venganza de lo que pasó el torneo anterior, el clásico, la felicidad de la afición, y no lo puedes disfrutar. Parecía que ibas a morder el pastel y en el cumpleaños, ¿no? Y cuando te empujan la cara al pastel, no pudiste disfrutarlo por todo lo que estás contando. Pero ¿cuál es la preocupación que tiene realmente el Monterrey? De que haya más lesiones. Bueno, lo de Berterame es un accidente, pero el tema de los desgarros, el tema de las sobrecargas, como lo de Henry Martin, ¿qué tan preocupado está el Monterrey de eso, Tato? ¿Qué onda, mi querido Bernardo? Te mando un abrazo, gusto saludarte. Sí lo estamos, lo dices muy bien y qué bueno, te agradezco que lo saques al tema, porque también es otro aspecto que no había yo mencionado y que tiene mucho que ver. Por ejemplo, el hecho de que de nuestros partidos hasta ahora realizados, 2 de ellos han sido en canchas sintéticas y por lo tanto hemos tenido que entrenar también en canchas sintéticas. Entonces, vamos a suponer que hayamos hecho 2 entrenamientos en sintéticas más 2 partidos, son 4 entrenamientos con desgaste en cancha sintética, a lo cual nuestros jugadores no están acostumbrados en lo absoluto, porque en México vamos una sola vez al año a la cancha de Xolos, y aquí en 2 semanas ya tuvimos 4 entrenamientos en cancha sintética, que es precisamente donde Germán sufre la infortunada lesión, que también es cierto, puede darse en otras circunstancias. Pero le sumo lo que tú mencionas, tenemos jugadores tocados, que están resentidos por el trajín, por el desgaste, que muscularmente están en una situación no idónea, y que vuelvo a lo mismo, tienen que ir 4 horas en un vuelo, en una posición que no es la adecuada, que no tienen la recuperación suficiente del partido del otro día al que tenemos ya nuevamente mañana, porque ayer hubo que entrenar, hoy hay que entrenar, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un riesgo considerable, mucho más elevado que lo normal, y nos preocupa. Sí, por supuesto. Y bueno, y cambiando un poquito de tema, tú siempre has abordado con mucha transparencia, la verdad, el tema de los refuerzos, de los posibles nombres, con la lesión de Berterame, independientemente de que sé que siempre estás muy activo buscando cómo hacer las cosas para mejorar las posibilidades de tu equipo. Con la lesión creo que te ves obligado a hacerlo un poquito más, incluso a redoblar ese esfuerzo. Por ahí hay rumores, cuando se te ha dicho de Chávez, no has negado que sí les interesaba. Cuando se te ha dicho Lucas Moura, dijiste la posibilidad está viva, aunque no se concretó. Se habla ahora del Tecatito, Tato, del 0 al 10. ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué tanto lo ves posible? ¿O es algo que descartamos? ¿O cómo está el tema del Tecatito que está ahí en los rumores? Pues a ver, te divido la respuesta en 2. Del 0 al 10, mi interés es 11. Por supuesto, es un jugador sumamente apetecible, que nos daría calidad, nos daría identidad. Es un jugador ganador, ha ganado todo en donde se ha parado. Entonces, el interés, por supuesto que está ahí, y ellos lo saben porque hemos tenido pláticas. Ahora, la dificultad es elevada, la verdad. Es un jugador que tiene una trayectoria importante y que juega para un club también de mucho abolengo, llamémosle así. Entonces no es una negociación fácil. Ahí está, abierta, como tenemos abiertas otras, Bernardo, bueno, no sé si igual de importantes, pero también muy, muy interesantes. Luego nos las cuentas. Ya, cuando quieras nos echamos un café, claro que sí. Nada más te voy a hacer firmar un papelito de el non-disclosure. Confidencialidad, Sí. Exacto, un NDA. Pero sí, está ahí lo del Tecatito. También es cierto, y lo mencionaste en tu pregunta, que con la lesión de Germán Berterame, a nosotros nos cambia un poco el panorama, porque de estar pensando en Jesús y jugadores de otro perfil, ahora pensamos en la posibilidad de alguien que tenga más de
estilo o esa posición que tiene Germán en el terreno de juego, un delantero, ¿no? Entonces, eso nos cambia un poco el panorama, pero bueno, estamos tratando de ser pacientes, de ser inteligentes, y tenemos aquí una manera de decir las cosas que lo importante es el producto final, ¿no? Porque si tú te apresuras en querer tener el producto cuanto antes, a lo mejor ese producto te sale peor, ¿no? Si estás cocinando un pastel y le das prioridad a la velocidad, el pastel no te va a quedar tan bonito como si lo haces con calma, aunque quede el pastel unos días después. Ojalá me explique. Sí. Tato, con un abrazote de Alberto Lati. A ver, Tato, has estado muy cerca del fútbol de Estados Unidos en tu etapa anterior como comentarista, como analista. ¿Ves una evolución muy relevante de lo que pasa en la Major League Soccer en términos tácticos, en términos físicos, en términos técnicos, en términos totales, como liga, como equipos? ¿Ves esto o no crees que están creciendo tanto como de repente en el alarmismo del momento con 2 mexicanos en cuartos de final muchos estamos concluyendo? Un poco de todo, Beto, y te vuelvo a saludar con mucho gusto. Sí, definitivamente, habría que ser ciego para no notarlo. La evolución del fútbol en Estados Unidos es evidente, pero tampoco al grado del que represente desde mi punto de vista. No estoy queriendo aquí asumir una verdad, simplemente es como yo lo veo y como yo lo experimento. Tampoco es que estén por encima de nosotros y que ya nos ganan de todas. Hay equipos que más que otros, como también sucede en México, hay equipos que tienen proyectos más interesantes que otros o tienen capacidad económica mayor que otros, y por lo tanto la infraestructura, los planteles, los proyectos, la filosofía, pues hay de todo, y sobre todo en una liga que tiene el doble de equipos que la nuestra. Entonces puedes encontrar, sí, planteles tal vez igual de poderosos que los que tenemos en México, pero también creo yo que hay planteles que están muy por debajo. Entonces es una mezcla, ¿no? En una liga sui generis, distinta, porque ya sabemos que los deportes americanos o estadounidenses funcionan de manera distinta, con esto de que no hay descenso y donde se priorizan las cuestiones comerciales, como lo estamos experimentando nosotros ahorita, pero además, a final de cuentas, ese crecimiento que sí hay en el fútbol de los Estados Unidos, creo que nos beneficia, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que por último, y con esto termino la respuesta, perdón si me alargué, creo que este resultado de que solo estemos Querétaro y nosotros no es un reflejo real de lo que son una y otra liga, por obvias razones, ¿no? Que es todo lo que venimos platicando de cómo está diseñado el torneo. Tato, te mandamos un abrazo, éxito, va a ser un rival complicado, Los Ángeles, por lo que representa su plantel, por lo que representan muchas cosas, pero bueno, pues Rayados y Querétaro están representando el fútbol mexicano, así que esperamos que les vaya lo mejor posible. Un abrazo y muchas gracias. Gusto saludarlos. Igual. Saludos. Saludos, Tato. Gracias.